Damas y caballeros, buenas noches o buenas tardes todavía. Bienvenidos. Por temor a que alguno de ustedes me pusiera una demanda judicial, me he acompañado con dos abogadas. Las señoras abogadas Yanira Zoki Viviano y María Elodia Botes Acuña, con la idea de, más que todo, de un diálogo entre nosotros, con preguntas y respuestas en aquello que sigue siendo para mí fundamental. Parece que a nadie le interesa saber si existe o no existe un Dios. Basta con decir, es mi religión, me siento muy bien, encuentro en ella todas las respuestas que yo quiero y con eso basta. Y a mí me taladra terriblemente el entendimiento, la idea de que no es posible que casi la raza humana entera no le interese averiguar si existe o no existe Dios. No es posible. Defienden su religión, pero no saben si existe Dios o no existe. Por eso tomar la decisión de presentar en la historia de Israel, porque ninguna otra nación puede presentar en su historia la realidad de un Dios que actúa de acuerdo a su gusto, a su voluntad, en favor o en contra de ese pueblo. Y nada más ahí. Se insiste mucho en que los mitos son una realidad también, porque es la experiencia del pueblo con su Dios. Los mitos significan en la realidad que no existe. Entonces todas las religiones son falsas, nada más una es verdadera. Y son falsas porque si la religión es la relación del hombre con la divinidad, y la divinidad no existe, sino que la ha creado el hombre, entonces falsa es esa relación. Podría pensarse para algunos que es una injuria que yo hago hablando de la falsedad de las religiones, pero no es injuria cuando encuentro una persona pobre, no tiene casa, ni comida, ni vestido. Le digo, eres pobre, no le digo ninguna injuria. Así también, por ejemplo, no tiene bienes materiales. Así también, si encuentro a uno que no tiene a un Dios real, pues no tienes Dios. Es falso lo que afirmas y lo que digas y lo que defiendas. Y entonces hemos buscado ahora textos de la Sagrada Escritura que son narraciones históricas. Eso es lo que me interesa a mí insistir mucho. Porque un hecho histórico es una realidad que el que la ve no la puede negar. Y de eso se trata, de que entiendan que solamente allí, en donde hay un hecho real, que no se puede atribuir a cualquier acontecimiento, a la fatalidad, cuando expresamente la divinidad afirma, yo hago esto, o yo voy a hacer esto y lo hace. Por eso los textos que vamos a ver no narran la creencia de Israel en la divinidad, sino la divinidad actuando en medio de Israel, quiera o no quiera Israel, imponiéndole su voluntad. Y como un hecho nada más que ningún pueblo puede demostrar que su Dios le ha impuesto su voluntad en un hecho real, sino que todo lo que afirman de la divinidad en relación con el pueblo se puede atribuir a cualquier Dios que ha inventado la humanidad, inclusive el Dios real.
Pero son hechos que no, es decir, son narraciones que no son hechos históricos reales, son imaginaciones. O quitándole al Dios real, verdadero, quitándole el poder que hizo una acción para poder ser a un Dios que no existe, porque esos son los mitos precisamente. Quitarle al Dios real, verdadero, su poder, sus acciones, atribuírselas a un Dios falso, a un Dios que nunca existió. La vez pasada analizábamos algunos milagros, o sea, algunas intervenciones de Yahvé en el pueblo de Israel, y que esta intervención de Yahvé forma historia, es decir, son acciones sucesivas que se realizan a través de la historia de Israel, por lo menos de 14 siglos, por lo menos, sin contar los milagros anteriores o las intervenciones de Yahvé en favor o en contra de sus elegidos, comenzando por Noé y luego continuando con Abraham, después con los patriarcas, entre ellos Jacob. Por eso vamos a analizar ahora algunas narraciones en las que interviene Yahvé en favor del pueblo. Y si alguno de ustedes tiene celular, puede buscar en internet milagros de Mahoma, que es el fundador de los... y verán qué distinta lo que dicen ahí de un milagro a lo que dice la Biblia en relación con Yahvé y después con Jesús. Comenzaremos pues entonces por la narración de los milagros que traemos preparados para así centrarnos ya en el diálogo o en el coloquio que entre los tres. Si alguno quiere intervenir, no hay problema ninguno, nomás nos dice. Y por supuesto que nos metemos aquí arriba. Números capítulo 25. Israel en Peor. Israel se estableció en Sitín, y el pueblo se puso a fornicar con las hijas de Moab. Estas invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. Israel se adhirió así al Baal de Peor, y se encendió la ira de Yahvé contra Israel. Dijo Yahvé a Moisés: toma a todos los jefes del pueblo y empálalos en honor de Yahvé, cara al sol. Así cederá el furor de la cólera de Yahvé contra Israel. Dijo Moisés a los jueces de Israel: matad cada uno a los vuestros que se hayan adherido al Baal de Peor. Sucedió que un hombre, un israelita, vino y presentó ante sus hermanos a la madianita, a los ojos de Moisés y de toda la comunidad de los israelitas, que estaban llorando a la entrada de la tienda del encuentro. Al verlos, Pinjas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó de entre la comunidad, lanza en mano, entró tras el hombre a la alcoba y los atravesó a los dos, al israelita y a la mujer, por el bajo vientre. Y se detuvo la plaga que azotaba a los israelitas. Los muertos por la plaga fueron 24,000. Yahvé dijo a Moisés: Pinjas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha aplacado mi furor contra los israelitas, porque él ha sido de entre vosotros el que ha sentido celo por mí. Por eso no he acabado con los israelitas a impulso de mis celos. Por eso digo, le concedo a él mi alianza de paz. Será para él y para su descendencia después de él una alianza de sacerdocio perpetuo.
en recompensa de haber sentido celo por su Dios. Celebrará el rito de expiación sobre los israelitas. El israelita muerto, el que fue matado con la madianita, se llamaba Zimri, hijo de Salú, príncipe de una casa patriarcal de Simeón. Y la mujer muerta, la madianita, se llamaba Cosbi, hija de Sur. Este era jefe de su clan, de una patriarcal de Madián. Habló Yahvé a Moisés y le dijo: atacad a los madianitas y derrotadlos, porque ellos os han atacado a vosotros, engañándoos con sus malas artes, con lo de Peor, y con lo de su hermana Cosbi, hija de un príncipe de Madián, la que fue muerta el día de la plaga que hubo por lo de Peor. Esta es palabra de Dios. ¿Cómo interviene Yahvé ahí, en la narración? Padre, bueno, no sé si será prudente primero hacerle una pregunta que me queda un poco de duda. En la intervención de Yahvé, pues en esta plaga donde mató a 24,000, que hubo 24,000 muertos, me queda la duda, Padre, que si los 24,000 fueron culpables, si Dios castiga a culpables y a inocentes en el texto que aquí acabamos de leer. El castigo material era siempre para inocentes y culpables, era para el pueblo. Pero eso no significa que se van a condenar todos. Hay dos momentos diferentes, ¿no? Todo aquel que en el momento de morir se vuelve a Yahvé y lo invoca, se salva. Aunque había sido culpable, no le importa. Pero ciertamente, como usted dice ahora también, la enfermedad a nivel mundial es para los buenos y para los malos. Como castigo para los inocentes inclusive. Como castigo a la culpa de la raza humana. Un castigo a una persona en particular. Eso en el aspecto puramente material o natural. Distinto de la relación con Yahvé, también ahora, la relación con el Señor. Depende de cada quien si se vuelve el Señor o no. Como sucedió también en el caso del diluvio. No significa que todos los que se ahogaron se condenaron. Pedro dice que el diluvio fue un bautismo. Entonces muchos que fueron bautizados en el diluvio se salvaron. Es decir, aquellos se arrepintieron de sus pecados y aceptaron la muerte en la amistad con el Señor. Aquí el furor de Dios fue porque los israelitas presenciaron este sometimiento a otros dioses o tuvieron una participación activa, es decir, trasladado a la actualidad. ¿Qué tan grave es que un católico presencie o entre en un templo que no es de nuestra religión? ¿O tiene que ver la participación activa o la conversión a esa otra religión? ¿Cuál es el furor de Dios hacia el pueblo de Israel? Sí. El primer mandamiento, nomás que vamos por ahí la cosa, voy a avanzar más porque la cuestión está en esta conferencia, hablar de los milagros nada más no la valoración que tiene para nosotros ahora, ¿no? Nada más ver y encontrar si está Yahvé actuando o no en la historia. Pero la pregunta que haces hay que valorarla siempre por el primer mandamiento. El primer mandamiento, adorarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Pero si no es la pregunta, ¿a cuál Dios? Primero
Primero tenemos que buscar a Dios y después veremos qué es lo que exige. Bueno, aquí yo me ubiqué en el texto, ¿no? Y habla de que los israelitas se sometieron a otros dioses. ¿Fue una participación activa o fue únicamente presenciar lo que estaban haciendo los otros habitantes? ¿Fue un sometimiento, una participación activa? Es decir, ¿se sometieron a esos otros dioses o únicamente por el hecho de estar ahí presentes? Me refiero a eso por la pregunta de Yadira. Es decir, ¿eran todos culpables? Se supone que es porque estaban participando, por supuesto. Okay. Es decir, el pueblo entero se postra ante los dioses extraños y a veces se enoja y con justa razón, porque los crió son de él y adoran a sus dioses, como que no está a gusto el Señor. Y el problema aquí es que dice claramente, porque se fueron a sus dioses, por eso los castigan. Y un castigo terrible, 24,000 muertos. Y no es la única vez, hay muchísimas veces en que Yahvé se enoja porque el pueblo creado por él y llamado a la amistad con él, el pueblo no quiere adorar a su Dios, prefiere adorar a sus dioses. Lo importante aquí es, Yahvé expresamente dice, esta acción que haces merece castigo y te voy a castigar, y lo estás haciendo, castiga. Ese es lo que me interesa a mí para demostrar. Fue un hecho anunciado por Yahvé, llevado a cabo por Yahvé, sin que nadie pueda intervenir para nada. Lo que entonces es un Dios real que está actuando ahí, para formar la historia siempre esa cadena de presencias y actuaciones de Yahvé como un Dios personal, como un Dios real, que expresa su voluntad, no la aceptan y entonces castiga expresamente a aquellos que no lo aceptan, directa e inmediatamente. Eso se repite a través de la historia de Israel. Así no es solamente un caso fortuito, que hubo una cierta coincidencia y por eso dicen, lo actuó Yahvé. No. Yahvé dice expresamente lo que va a hacer y lo hace, sin que nadie lo pueda impedir. Y son acciones sencillamente que solamente Yahvé puede hacer, nadie lo puede hacer. Y es lo que me interesa a mí. Y le decía, a nadie le interesa si es Dios real o no, nadie le interesa. Todo el mundo fascinado con su religión y con su Diosito que hace creado. Digo, no es posible. Yo estoy hablando de la raza humana a través de los siglos, no de ayer. Siempre ha sido así. Apenas un resto, que sería el 5% de la raza humana, ha buscado al Dios real. Además no le interesa. Ahora, los libros que estamos tomando de la Biblia para encontrar un hecho real, no lo estamos tratando como libro sagrado o libro revelado, sino nada más como libro histórico. Y como historia, ningún pueblo lo puede negar, aunque sea pagano, no importa. Si es un hecho narrado ahí, una cosa real, entonces es un Dios real que está actuando. Actualmente se puede decir que esto tiene sustento científico, es decir, que está científicamente comprobado como para poder establecer que es un hecho real. Por supuesto. Si lees la historia universal, que nada tiene que ver de religioso, sino simplemente cómo han nacido los pueblos, cuáles han sido sus costumbres, cuál ha sido su religión, de todos los pueblos. En la historia universal no encuentras ningún pueblo que pueda decir, aquí tengo a un Dios personal. Todos son dioses inventados menos Israel. Inclusive cantidad de pueblos en contacto con Israel que sienten el poder de ese Dios de Israel, no quieren nada con el Dios de Israel. Es el Dios de Israel, no es el Dios.
en una actitud de tontos, porque si va bien con ese Dios poderoso, pues me hago de su lado, ¿no? No, si eran enemigos del mismo Dios. En el caso concreto de los filisteos, siglos de luchas entre Israel y los filisteos, y Yahvé los masacraba duramente a los filisteos y nunca entendieron que el Dios de Israel era real. Su Dios de piedra Dagón no era real. Y eso me interesa porque si ahora estamos realmente creyendo en la Iglesia Católica, en Jesucristo, o en Mahoma, o digo en Alá, o en el Dios de los protestantes o los ortodoxos, o el Dios de los budistas, estamos creyendo en la misma estupidez. Sigo pensando que los únicos que tienen Dios real es los católicos. Pero el 90% de los católicos no creen en Dios real, en ese Dios real. Los católicos mismos son poquititos, muy poquitos, los que se cuestionan si Dios, si Jesús, o el Padre, o el Espíritu Santo en la Iglesia Católica son reales o no. No se lo cuestionan. ¿Se puede llegar a determinar, asegurar que los milagros que ha habido a través de la historia de la humanidad únicamente se han dado dentro de la Iglesia Católica, a través de sus santos o en estos hechos que estamos viendo ahorita? Únicamente dentro de la Iglesia Católica y con el pueblo de Israel en aquel tiempo, los milagros. Ciertamente, no encuentras en ninguna religión un milagro, es decir, una intervención de un Dios personal, solamente en la Iglesia Católica. Los puedes buscar en internet, verás cómo es cierto. Hablan en la internet de los milagros de todas las religiones. Y cada milagro que cuentan es una estupidez, pero en serio, que nada tiene que ver con el Dios real. Así apareció un milagro en Estados Unidos, se decía, una señora, recibió un milagro. Se murió su esposo, que se llama X persona, y entonces estaba deprimida. Un día la hija la sacó como a los 7 meses de quedar viuda, la llevó a un súper, y entonces la señora andaba buscando un pizarrón chiquito para su nieto, y encontró que en el pizarrón estaba escrito el nombre de su esposo. Milagro. Son ingenuos, infantiles, no tienen ni la más mínima noción de qué es el milagro. Si encuentras muchas cosas de esas en la religión, y dices, no, aquí tengo un Dios que hace milagros, sí, es cierto. Aún los mismos católicos, en un 95%, ignorantes, le atribuyen a algo extraordinario, un milagro, no es cierto. ¿Podría definir lo que es un milagro para diferenciarlo de lo que es un prodigio o un acto sobrenatural un acto de la naturaleza? ¿Qué es un milagro? Si lo ves allí en lo que estamos viendo en la Biblia, es una intervención de Yahvé que supera, el hecho supera las fuerzas humanas y supera las fuerzas de los ángeles, y solamente lo hace Yahvé, porque es un acto creador. Filosóficamente hablando, la creación solamente la puede hacer Dios. Jamás puede darle a una criatura, aunque sea un ángel, darle poder para hacer un milagro. Son siempre acciones creadoras. Es decir, es una suspensión de la ley natural, el milagro. Y solamente el dueño de las leyes naturales puede hacer su suspensión. Nadie lo puede hacer. Que el santo es milagroso, dicen los católicos. No. Es por intercesión del santo por lo que Dios hace el milagro. Porque solamente le pertenece a Dios. Y por lo tanto, hablando precisamente de esa intervención de Dios, es en donde digo, ¿en dónde se da esa intervención? Y solamente la encuentras precisamente en Israel primero. Viene Jesús, inunda a esta Palestina de milagros de Jesús, intervenciones en las que demuestran que solamente Él lo puede hacer porque es Dios.
Y es interesante, los judíos que estaban preparados para conocer al Mesías, ven al Mesías actuar y no le creen, lo matan. Es donde encuentro más la estupidez de la gente, de la raza humana. Teniendo claramente los elementos para conocer a un Dios verdadero, a un Dios real, tienen la historia, no le creen a Jesús, ni viendo a Tina. Padre, en el texto que ahorita leí, donde dice que cederá el furor de la cólera de Yahvé, donde se leyó, donde Yahvé le dijo a Moisés: toma a todos los jefes del pueblo y empálalos en honor de Yahvé, cara al sol. Así cederá el furor de la cólera de Yahvé contra Israel. Aquí la pregunta, Padre, es de que siempre hay después del castigo, siempre puede haber el rasgo de misericordia de Dios, de que los pueda perdonar. El castigo siempre, sin excepción ninguna, el castigo siempre es consecuencia de la justicia. Mitigar el castigo es la misericordia. Es decir, el juez condena a un delincuente a 40 años de prisión. Eso es lo que dice la ley, lo que hace. Pero el delincuente lleva una conducta intachable de ir en adelante. ¿Qué hace el juez? Le rebaja 5 años. Esa es la misericordia. No le quitó la pena, se la rebajó. Por eso en el caso de Faustina decía, la revelación que tuvo de Dios fue primero su santidad y después su justicia. Al tercer puesto, la misericordia. Como decía Benedicto XVI, el perdón, que es misericordia, nunca suple a la justicia. Yahvé no castiga al pueblo en Israel, en este desierto, porque odia al pueblo, por supuesto que no. Pero sí hace un escarmiento muy duro con aquellos que rechazan o que no aceptan su voluntad. Y su voluntad no es por un acto voluntarista del Señor, sino es fundamentalmente porque eso que el Señor manda es para la perfección del hombre mismo, ya que el fundamento de la bondad que el Señor busca en el hombre es la misma esencia de Dios, no es su voluntad en esencia. Y como esencia es inmutable, por supuesto. Por eso Dios, al hacer el acto de justicia, es para reparar que esa falta que en cierta forma lastimó su esencia, se repare. Por eso, aunque Dios quisiera perdonar sin castigo, no puede hacerlo. Dios no puede hacerlo, porque necesita reparar ese mal. Eso que apenas está entendiendo los legisladores en México, que la víctima debe ser restituida por la pena en la cárcel al delincuente y por la reparación del daño. Si no, no es justicia. Y aquí, claro, corrompido por todos lados. Lo que interesa es fulano de tal se robó 60,000 millones de pesos. Pongan una multa de 600,000 pesos, se parece, ¿no? Cuando debe ser el primero, sácanle 120,000 millones de pesos, el doble del que se robó, por el daño que hizo. Esa es la justicia. Volviendo al caso de Yahvé,
eligió a un pueblo y se hizo él. Le manifiesta su voluntad, el pueblo no quiere, y se lo castiga, por supuesto. Dicen que no existe el castigo en el Nuevo Testamento, y tampoco es cierto. Dios es vengativo siempre, y la venganza consiste en reparar el daño hecho en justicia, y si el delincuente se arrepiente, entonces por misericordia mitiga la pena. ¿Por qué no la mitiga en el caso de los condenados? Porque no se arrepienten. Aplica la pena de justicia que le corresponde y nada más. Veremos otro texto, a menos que haya más preguntas. El siguiente texto es el paso del Jordán, que está en Josué 3, 14, 17 y 4, 10, 18. El paso del río. Cuando el pueblo partió de sus tiendas para pasar el Jordán, los sacerdotes llevaban el arca de la alianza a la cabeza del pueblo. Y en cuanto los que llevaban el arca llegaron al Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron la orilla de las aguas, y el Jordán baja crecido hasta los bordes todo el tiempo de la siega. Las aguas que bajaban de arriba se detuvieron y formaron un solo bloque a gran distancia. En Adán, la ciudad que está al lado de Sartán, mientras que las que bajaban hacia el mar de la Arabá o mar de la Sal quedaron cortadas por completo, y el pueblo pasó frente a Jericó. Los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza de Yahvé se estuvieron a pie firme, en seco, en medio del Jordán, mientras que todo Israel pasaba en seco, hasta que toda la gente acabó de pasar el Jordán. Fin del paso. Los sacerdotes portadores del arca estaban parados en medio del Jordán hasta que se cumpliera todo lo que Yahvé había mandado a Josué que dijera al pueblo, según todo lo que Moisés había ordenado a Josué. Y el pueblo se apresuró a pasar. En cuanto terminó de pasar todo el pueblo, pasó el arca de Yahvé y los sacerdotes se pusieron a la cabeza del pueblo. Los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés pasaron en orden de batalla al frente de los israelitas, como les había dicho Moisés. Pasaron unos 40,000 guerreros armados, dispuestos al combate delante de Yahvé, hacia la llanura de Jericó. Aquel día, Yahvé engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y lo respetaron a él como habían respetado a Moisés durante toda su vida. Yahvé dijo a Josué: manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que salgan del Jordán. Josué mandó a los sacerdotes: salgan del Jordán. Cuando los sacerdotes portadores del arca de la alianza de Yahvé salieron del Jordán, apenas las plantas de sus pies tocaron la orilla, las aguas del Jordán volvieron a su cauce y empezaron a correr como antes por todas sus riberas. Palabra de Dios. La intervención de Yahvé es detener las aguas. No tengo el dato de cuánta agua lleva siempre el Jordán, pero ciertamente se puede atravesar a pie. Hay que atravesar de esta manera por a pie, ¿no? Elías quiere pasar el Jordán y hace el milagro de detener las aguas para pasar. Eliseo quiere también lo mismo y hace lo mismo. Que Yahvé separe las aguas para que ellos puedan pasar tranquilamente por el Jordán. Bueno, aquí el hecho es, el pueblo iba a pasar del oriente al poniente, de donde venía de Moab, para pasar a la ciudad de Jericó.
Es cuando ya el río comienza a hacer una curva para entrar al Mar Muerto. ¿Cuánta gente viene para pasar el Jordán? ¿Cuánto tiempo va a estar el Jordán con el agua cortada para dar el paso? El dato sí es, según los investigadores, eran 2,5 millones de gentes que tienen que despacito, porque son ancianos, niños, animales, carretas, que tienen que ir pasando despacito al Jordán. ¿Cuántas horas? Quizá 10, 20 horas, no sé. El agua no deja de correr, pero en lugar de pasar para llegar al Mar Muerto, se va haciendo un dique. Y en gran extensión, no sé cuántos kilómetros. En el caso del Novillo inundó 40 kilómetros arriba del río, la presa del Novillo. No sé yo cuántos kilómetros serían. Lo que sí sé es que en 1994 o 92, un cronista de un pueblo arriba del Jordán escribió que hubo un fenómeno muy raro, que el agua comenzó a subir y llegó hasta su pueblo, porque el agua seguía subiendo, subiendo, subiendo. Y pensó que a lo mejor había caído alguna cantidad extraordinaria de tierra y se había pasado el agua. Él escribió nomás como un dato. Fue entonces cuando el Señor empezó a hacer que el agua se acumulara, pero cortada siempre. Ese es el hecho. Pueden decir, es que son imaginaciones, pero resulta que los testigos eran 2,5 millones. Cualquiera que diga que son imaginaciones es muy tonto, porque los testigos no que dicen lo contrario. Son testigos de lo que les pasó a ellos. ¿Y cómo habla de testigos en gran cantidad? Los 40,000 guerreros que dice allí, Josué y los sacerdotes que van al Arca de la Alianza, que estuvieron parados dentro del río hasta que se acabó de pasar la gente, portando el arca. Es eso el hecho histórico. Lo atestiguan testigos presenciales. ¿Esos testimonios están aquí en la Biblia o están en alguna otra parte? ¿Hay alguna otra evidencia en alguna otra parte donde podamos encontrar esos testimonios? No, es decir, en la actualidad están investigando mucho y van encontrando testimonios muy claramente, testimonios de esta realidad, porque en los pueblos vecinos no fueron testigos de esto, para mentir a él. Segundo, es interesante, los historiadores, que son personas con una gran capacidad crítica, en que no se dejan influenciar por cuestiones de cultura, de religión, de mentalidad, de costumbres, sino que tratan de investigar objetivamente las cosas. Ellos son historiadores actuales, escriben la historia universal. Y esos datos los toman como datos históricos. Son la historia de un pueblo. Y aplicando ciertos criterios para saber si son reales o no los hechos, por supuesto. Y un historiador, en lo que primero que busca es si son reales los relatos. Por ejemplo, cuando aquí se trató de Juan Diego, y Jules Moore dijo que era leyenda Juan Diego, entonces el Papa mandó que el libro que era escrito sobre Juan Diego lo analizaron historiadores independientes, es decir, no católicos, o una tendencia católica, para que vieran si ese libro narraba hechos o no. Entonces lo analizaron
como 2 o 3 años, y dieron su veredicto. Son narraciones reales. Entonces tú le pones a loco. Estas no son leyendas en el cielo, son reales. Sí, pues, y es interesante, la historia es interesante por eso, porque nunca se deja volver por ninguna imaginación ni opiniones. Va siempre a los hechos reales y tiene sus criterios claros y precisos. Uno de esos criterios es que el hecho sea lógico. Segundo, que el hecho sea posible en sí mismo, en su estructura interna. Que no sea imaginación. Que no sea imaginación en el sentido de que vi volando a un elefante. Eso no es lógico. Por lo tanto, si alguien dice eso, está loco, no es hecho histórico. O vi corriendo el agua hacia arriba. Tampoco es cierto. El agua corre nunca hacia arriba. A menos que Yahvé intervenga, pero Yahvé le dice siempre: mañana haré correr el agua de tal río hacia arriba. Mañana, y será por esta razón. Si no dice Yahvé, no es cierto, no se da. Sí, porque los milagros pues no son lógicos, ¿no? Los milagros en sí pues no son lógicos. Los milagros en sí son lógicos, en su estructura interna, por supuesto. Sí, yo me refiero a si se parte el río en dos, como que no guarda cierta lógica, desafía las leyes de la naturaleza. No es lógico si entiendes que las leyes naturales del río son determinísticas, pero si sabes que las leyes que rigen al río están dependiendo del autor del río, entonces el autor es el único, lógicamente, es el único que puede hacer que el río corra hacia arriba o no corra. En la estructura interna, el hecho tiene que ser absoluto y totalmente lógico, dependiendo siempre de la causa. Y la causa puede ser el hombre, el demonio o el autor o la causa primera. Y solamente cuando sabes que un efecto es proporcional a la causa, entonces dices, es cierto y lógico, entonces. De otra manera no. Jueces, capítulo 4, versículo del 4 al 10 y del 12 al 24. Débora. En aquel tiempo, Débora, una profetisa, mujer de Lapidot, era juez en Israel. Se sentaba bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en la montaña de Efraín. Y los israelitas subían donde ella en busca de justicia. Esta mandó llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cades de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha dado Yahvé, Dios de Israel, esta orden? Vete y recluta y toma contigo en el monte Tabor a 10,000 hombres de los hijos de Neftalí y de los hijos de Zabulón, que yo atraeré hacia ti al torrente Quizón, a Sísara, jefe del ejército de Yabín, con sus carros y sus tropas, y los entregaré en tus manos. Barak le respondió: si vienes conmigo, voy, pero si no vienes conmigo, no voy, porque no sé en qué día me dará la victoria el ángel de Yahvé. Iré contigo, dijo ella, solo que entonces no será tuya la gloria de la campaña que vas a emprender, porque Yahvé entregará a Sísara en manos de una mujer. Débora se levantó y marchó con Barak a Cades. Y Barak convocó a Cades a Zabulón y Neftalí. Subieron tras él 10,000 hombres, y Débora subió con él. Derrota de Sísara. Le comunicaron a Sísara que Barak
hijo de Abinoam, había subido al monte Tabor. Reunió Sísara todos sus carros y todas las tropas que tenía y las llevó de Joraset a Goaim, al torrente de Quizón. Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que Yahvé pone a Sísara en tus manos. ¿No es cierto que Yahvé marcha delante de ti? Barak bajó del monte Tabor, seguido de los 10,000 hombres. Yahvé sembró el pánico en Sísara, en todos sus carros y en todo su ejército ante Barak. Sísara bajó de su carro y huyó a pie. Barak persiguió a los carros y al ejército hasta Joraset a Goim. Todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada, no quedó ni uno. Muerte de Sísara. Pero Sísara huyó a pie hacia la tienda de Yael, mujer de Heber, el quinita, porque reinaba la paz entre Yabín, rey de Hazor, y la casa de Heber, el quinita. Yael salió al encuentro de Sísara y le dijo: entra, señor mío, entra en mi casa, no temas. Y entró en su tienda y ella lo tapó con un cobertor. Él le dijo: por favor, dame de beber un poco de agua, porque tengo sed. Ella abrió el odre de la leche, le dio de beber y lo volvió a tapar. Él le dijo: estate a la entrada de la tienda, y si alguno viene y te pregunta y te dice: ¿hay alguien aquí?, respóndele que no. Pero Yael, mujer de Heber, cogió una clavija de la tienda, tomó el martillo en su mano, se le acercó callando y le hincó la clavija en la sien hasta clavarla en tierra. Él estaba profundamente dormido, agotado de cansancio, y murió. Cuando llegó Barak persiguiendo a Sísara, Yael salió a su encuentro y le dijo: ven, que te voy a mostrar al hombre que buscas. Entró donde ella, y Sísara yacía muerto con la clavija en la sien. La liberación de Israel. Así humilló Dios aquel día a Yabín, rey de Canaán, ante los israelitas. La mano de los israelitas fue haciéndose cada vez más pesada sobre Yabín, rey de Canaán, hasta que acabaron con Yabín, rey de Canaán. Palabra de Dios. La intervención de Yahvé en la acción. Canaán era una región a la mitad de Palestina, que ahora la región es Samaria, y se había hecho muy fuerte este lugar aún antes de que llegaran los israelitas a Palestina, después de Egipto. Estamos en el siglo XII, más o menos, antes de Cristo, este pasaje, cuando aparece Débora, la primera juez y profetisa de Israel. Son 10 o 12 jueces que hubo en esa época, que está narrado en el libro de los jueces de la Biblia. Entonces esta profetisa, inspirada por Dios, llama a Barak y le encarga la lucha contra Yabín, rey de Canaán, cuyo general de ejército era Sísara. Era muy poderoso
el pueblo de Canaán en esa época tenía 900 carros de guerra. Haz de cuenta, 900 Panzer alemanes, ¿no?, en la Segunda Guerra Mundial, contra 10.000 campesinos que escogió Barak, allá de la región de Benjamín. De manera que era definitivamente muy grande la diferencia de poderío de un pueblo contra otro. Pero Yahvé dijo: ciertamente yo quiero liberar a Israel de la servidumbre que tiene con Canaán a través del ejército que comande de Barak. Cuando en realidad fue muy poca la intervención que tuvieron, porque llega Císara con todo ese ejército poderosísimo y dice: a mí no me hace nada nadie, que sencillamente voy a demostrar a Israel que son mis esclavos. Y llegan a un valle, los carros en donde hay mucha tierra ¿cómo se llama?, pantanosa. El Señor hace llover, lluvia torrencial, entonces se hace mucho lodazal. Los carros no pueden ya moverse tan fácilmente por lodazal. Entonces los israelitas bajan y matan a 18 y 10. Císara, que era muy valiente, le corre el carro de combate, y la peor humillación de entonces, de ese tiempo, era que un soldado o un general como él fuera muerto por una mujer. Yo fui muerto por una mujer, como decía un general, que le cayó una teja de una mujer de arriba de la casa, lo dejó medio moribundo y le dijo al criado: mátame para que no digan que fui muerto por una mujer. Una humillación muy grande. Bien, Yahvé se vale de la lluvia torrencial, del barro, para humillar a Canaán. Y aquel pueblo que parecía poderosísimo desaparece fácilmente por un pueblo que es de casi desarmado y que no es numeroso además, y tampoco es guerrero. Así el Señor confunde a Canaán para que no anden pensando que es dueño de toda la tierra, haciendo esclavo a quien nada le gana. Es un hecho real. Vamos a... No, porque tenía una pregunta, pero ya la contestó, se la hice al principio, y era el hecho de que no es un mito, que esto está comprobado, y usted ya contestó que ciertamente esto ya está comprobado hasta científicamente y que hay testimonios acerca de todos estos hechos. Esa era mi pregunta. Ya. Y el hecho es que siguen siendo, la lucha entre filisteos y los pueblos paganos contra Israel, que empezó hace 12 y 21, 37, 12 y 21, 33 siglos. Esa lucha que empezó terrible entre Israel con los pueblos paganos sigue actuando. Son los judíos ahora con Gaza y con Gaza, que eran los herederos de los filisteos. Esa es la región de los filisteos. Sigue siendo la lucha terrible. Es prueba de que lo que están narrando es histórico, porque es la cercanía de dos pueblos que han vivido siempre como enemigos y son irreconciliables. No hay posibilidad
de que alguna vez puedan en paz. Salvo que ahora Israel, o sea, la nación de Israel actual, ya no es el pueblo de Dios, ¿no? Ahora es un hecho histórico, pero ya no está actuando Dios ahí. Por supuesto que no. Dios deja de actuar en el pueblo de Israel en el año 70, cuando los romanos vienen a Jerusalén y desaparecen los profetas, ya no hay profetas. Desaparece el templo, ya no hay templo. Desaparecen los sacrificios, ya no hay. Sacerdocio, ya no hay. Ley, ya no hay. Monarca, ya no hay. Desde el 70. Así cumple el Señor la promesa que había hecho. Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Llega un momento que definitivamente como pueblo lo rechaza. Pero como es cuestión política, también es social. Entonces son dos pueblos que han existido siempre y siempre antagónicos, Israel y filisteos o sus sucesores. No hay paz. Padre, hace mucho tiempo un familiar me ha preguntado que si por qué sucede eso, que si por qué ese pueblo de Dios siempre está en lucha, está en guerra, siempre, ¿por qué? Dice. Ay, si no le pude contestar. Yo tampoco, porque la razón de la perversión es personalísima, es decisión personal. Y ni Dios lo puede cambiar. Te hizo libre, usa tu libertad como te dé la gana. Ahora, algunos factores importantes hacen el pueblo de Israel único. Pero son cuestiones sociales o políticas o cuestiones estructurales de la mente de los judíos. Por ejemplo, los judíos tienen una mentalidad acerca de la divinidad monolítica. No aceptan sino solamente un Dios. Entonces, ponlos en cualquier parte del mundo, en cualquier momento de la historia, y ellos van a adorar a ese Dios que fue revelado a Moisés. No les interesa lo que Yahvé diga, lo que importa es que fue revelado y fue revelado a un pueblo representado por Moisés. Un factor importantísimo. Segundo, su estructura psíquica natural es ser cerrado siempre. Cerrados en aquellos que son fundamentales. No, jamás se van a abrir. Un judío auténtico ahora es tan estricto, tan fuerte, tan vigoroso en sus creencias como lo fue hace 30,000 años. No cambian. En segundo lugar, están orgullosos de su sangre. La sangre viene de Abraham. Entonces son hijos de Abraham, por el ADN de Abraham. Y eso hace que los judíos, en el grupo más fuerte y más vigoroso, jamás se mezclen con otros pueblos. Y tercero, que casi nadie lo dice, yo sí lo digo, es un pueblo muy inteligente, extraordinariamente muy inteligente. Son los que manejan la economía a nivel mundial. Parece que entre los judíos no puede haber estupidez de ninguna manera. Entre los demás pueblos, entre los judíos no. Nomás desde el punto de vista social y literario, compara la Biblia con cualquier literatura de otro pueblo y verá lo grandioso de la Biblia con relación a otros. Es de los judíos. Tenemos una pausa para tomar café, a ver si hay, no se los aseguro. Luego unos 15 minutos. Hubo un comentario, ¿no?, que les gustaría que usted ahondara un poquito más en esta cuestión de que los milagros son un hecho lógico, pero a veces pareciera que no tiene nada de lógica el ir en contra de las leyes de la naturaleza.
Entonces nos explicaba que la lógica la adquiere por el hecho de venir de Dios, de la causa. Puede ahondar un poquito más en eso, porque si de repente existe una confusión en el hecho de que pues pareciera ser que no es lógico, ¿no? El milagro, el hecho en sí. ¿Nos puede explicar un poquito más, ahondar un poquito más en ese tema? Acerca del milagro, es decir, hay una causa primera que creó todas las cosas. Esta causa primera es conocida en su existencia real por la razón natural, porque vemos que no puede haber nunca un efecto sin la causa. Nunca se da efecto sin causa, jamás. Pero entonces, si existe el mundo, debe haber una causa que lo creó, porque el mundo en sí mismo no puede hacerse a sí mismo. Y si hay una causa que lo creó, entonces debe ponerle sus leyes. Y las leyes son algo que pertenece a la estructura misma de cada ser, estructura interna, esencial. De tal manera que lo ilógico es cuando queremos que algunas cualidades o algunas propiedades del ser que son en sí repugnantes, el Señor las junta y las haga actuar. Por ejemplo, si Dios es poderoso, entonces que en un cuerpo de hombre o de mujer ponga la cabeza de burro. Como burro irracional y cabeza racional son totalmente repugnantes entre sí, Dios no puede hacer que un cuerpo humano tenga estructura de persona humana y tenga cabeza de burro. Por eso hay cosas que entre sí son repugnantes y Dios no las puede hacer. Dios no puede hacer que un círculo sea cuadrado al mismo tiempo, en el mismo respecto, porque eso es contrario a la misma naturaleza de Dios, que es enteramente su estructura interna, es totalmente de acuerdo a su naturaleza divina. Bien, por lo tanto, las leyes que el Señor da a la naturaleza se las da conforme a la naturaleza de las cosas que son, conforme a la naturaleza, no contrarias a la naturaleza. Pero cuando Dios da las leyes no son determinísticas, en el sentido de que solamente las leyes pueden permear totalmente el ser y hacer lo que actúe de esa manera, sino que las leyes están dependiendo del Señor, del Creador. Por lo tanto, puede ser que las leyes se cumplan como Dios estableció en un proceso natural, o puede hacerlo también directamente. El milagro es una acción de Dios directamente, no contrario a las leyes, sino según las leyes. No más que en tiempo y en espacio de otra manera, porque es libre. Es decir, tú sales de tu casa y quieres ir a tal o de tal parte, puedes ver una vía o puedes ver otra, llegas a la parte que quieres. No está sujeta necesariamente a una línea directa para llegar donde quieres. Así también cuando Dios quiere una cosa, un efecto, lo puede hacer según las leyes que dio a la naturaleza, o sin violar esas mismas leyes, hacer de otra manera. Hay cosas en las que ciertamente el entendimiento humano no alcanza, pero eso es en lógica. Tienes que entender que el mundo en que te mueves es tu contorno y de allí no puedes salir, porque no tienes capacidad. Es decir, piensas bajo techo, bajo tejas, para arriba no puedes pensar. No puedes salirte del mundo natural o del mundo material para entrar en un mundo distinto, porque no lo conoces, no existe para ti.
Por lo tanto, cuando Dios revela su plan sobrenatural, entonces hace que un mundo sobrenatural sea conocido en el orden natural. Pero para eso necesitas la fe. Pero yo insisto mucho en que la fe la gente la entiende estúpidamente. La fe que la gente practica es cerrar estúpidamente los ojos de la inteligencia para no averiguar nada y querer saber nada. Nomás aceptar lo que le dice. Y ve la religión. El 97% de la raza humana acepta estúpidamente la religión nomás. No quiere saber, averiguar nada más. La fe, en realidad, la fe bíblica es esencialmente conocimiento. Conocimiento, es decir, tu entendimiento conoce el objeto real y lo acepta. Si no conoces el objeto real y lo aceptas, entonces eso es un acto estúpido. Cierras la razón, no quieres saber nada de eso. Entonces la relación con Dios para conocer su plan sobrenatural es Él te revela las realidades. No las entiendes porque son misteriosas. Una cosa es que no entiendas las realidades y otra cosa es que no sepas que existen. La fe católica es esencialmente un conocimiento, una actividad intelectual que siempre está en contacto con las realidades reveladas. Aún algunas las entenderás, como el caso de los milagros, que lo puedes entender, porque son en la misma línea natural. Otros no lo vas a entender nunca. Por ejemplo, la transubstanciación. Cuando el pan se convierte en el cuerpo de Cristo, transubstanciación. Eso no lo vas a entender nunca. Y la fe consiste no en que ignores que hay transubstanciación, no. En que no sabes cómo se da. En que no entiendes cómo se da. Pero eso no significa que no exista, es real. Lo que pasa es que en este mundo sobrenatural nadie quiere entender ni nadie quiere aceptar, sino solamente lo que le conviene. Pues bien, entonces el milagro es el signo de que Dios es real y existe a través de los siglos en la historia de la humanidad. Que aquello que todas las gentes le atribuyen a su Dios, ciertamente son de un único Dios. No lo quieren reconocer de punto y aparte, pero ciertamente son un solo Dios. Y ese Dios es dueño de la naturaleza y dueño de sus leyes. Y no está sujeto a las leyes mismas que él impuso, las puede cambiar. Podemos decir que un milagro no es un hecho que va en contra de la naturaleza, de las leyes de la naturaleza, pero que sí desafía las leyes de la naturaleza. Desafía. O sea, un milagro, ese hecho milagroso, desafía las leyes de la naturaleza. Por supuesto. Pero no va en contra de las leyes de la naturaleza jamás. No. Por ejemplo, la resurrección del muerto, como Lázaro. Jesús lo resucita, no es en contra de la naturaleza porque vamos todos a resucitar. Se anticipa la resurrección nada más, pero no es en contra. Estamos hechos para vivir eternamente como persona humana, alma y cuerpo. La muerte es un castigo y es una separación temporal de alma y cuerpo. Pero la naturaleza misma del hombre exige la resurrección. Por eso van a estar vivos malos y buenos. Porque es exigencia de la naturaleza resucitar. El cuerpo está hecho para vivir con el alma y el alma con el cuerpo. Pero es nada más tu alma con tu cuerpo, no cualquier cuerpo. Y tu cuerpo con tu alma y no con cualquier alma, con la tuya nada más. Una exigencia intrínseca que tiene como consecuencia la afirmación de que yo soy yo y no me parezco a nadie.
Soy yo, persona irrepetible. Soy yo, como decía, no me acuerdo la persona humana es la suprema soledad existencial. Está solo siempre. Pero esa soledad tuya significa que eres alma y cuerpo para vivir siempre. En el cielo, en el infierno, pero vas a vivir siempre. Es una exigencia de tu naturaleza. Jesús multiplica los panes. En lugar de hacer que los terrenos buenos, bien sembrados, hagan muchas espigas y de ahí salgan muchos panes, Jesús lo hace directamente. Porque es un dueño de los campos también. Es dueño de las leyes de la naturaleza. Y ciertamente el milagro supera las leyes de la naturaleza, por supuesto. Y solamente el dueño de las leyes es el único que lo puede hacer, nadie más. Ciertamente. Por otro lado, es interesante también, ya en el terreno de la evangelización, Jesús pone dos condiciones a los apóstoles para que vayan y prediquen el Evangelio. Pero la Iglesia Católica olvidó el segundo elemento a través de los siglos. Dice Jesús en Marcos 16, 15, 17: vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará, el que no crea se condenará. Dice Jesús: los signos que acompañarán su predicación son estos, son los milagros. Impondrán las manos a los enfermos y los curarán, expulsarán a los demonios, resucitarán a los muertos. La Iglesia olvidó que la validez de su Evangelio es la presencia real hoy de Jesús en la Iglesia. Y ninguna parte de la Iglesia del Hermosillo cree que Jesús está vivo, pues. ¿No creen? Ven la comunión. Todo el mundo comulga y sabemos perfectamente bien que es para los hijos de Dios nada más la comunión. ¿Por qué los curas dan a todo el mundo la comunión? Porque no creen en Jesús vivo realmente presente. Tan sencillo como es. No creen que Jesús está vivo y puede hacer ahora milagros, y que esos milagros son signo irrebatible de la presencia y la potencia de Dios solamente en el ámbito de la Iglesia Católica. Que bueno, de ahí no se dan, porque Dios no está en todas partes, en ese sentido. Nosotros repartimos a Dios. Vete con los protestantes, vete con los ortodoxos. No dice, no quiero irme. Mi iglesia es la que fundé sobre Pedro, y a ella le prometí mi asistencia infalible. ¿Por qué me quieren mandar esa parte? Y solamente entro en el corazón que no está sujeto al pecado ni el alma malicia. Y ven lo que hacemos con Jesús. Ven los católicos. Apenas encontrarás un hogar católico en Hermosillo en el que ciertamente reina Jesús con sus leyes evangélicas, no leyes hechas a la interpretación de los sacerdotes o de los laicos, que cada quien interpreta sus leyes como mejor les parece. Tienes un hogar con Jesús bendiciendo los hogares adúlteros. ¿Es Jesús? Por supuesto que no. Un Jesús bendiciendo los hogares de fornicarios, madres solteras, padres léperos que tienen hijos por todas partes. ¿No es ese Jesús del Evangelio? Vean los templos, el Jesús misericordioso. No existe ese Jesús misericordioso. Existe el Jesús justo, santísimo, limpísimo, que no quiere nada con los pecadores. Y mienten cuando dicen que Jesús ama a los pecadores, mienten. Y una parte dice eso. Que me digan que ama a Jesús al pecador que se convierte, entonces sí.
Pero entonces es Jesús que ama a los ex pecadores, no a los pecadores. Esa manipulación espantosa de las palabras. La razón fundamental es que no hay fe. Es decir, no hay conocimiento del Jesús real como Dios, que adorándolo como Dios, entendamos y busquemos con exactitud sus palabras en el Evangelio, las pongamos en práctica. Nadie entiende Mateo 18, 15, 17. Si tu hermano peca, corrígelo. No te hace caso, pero una patada va entre el otro lado del mundo. Eso dice Jesús, nadie hace caso. Apártate de él como pecador y publicano. Eso hacían los judíos, pues. La gente anda a la puerta a los que no se caen a corregir. No, ahora no. Abraza a los adúlteros. Ay, los abrazos no pueden nada. Abraza a los sodomitas. Le una patada que abraza un eco 8 cuartos. Una cosa es homosexual y otra cosa es sodomita. Un homosexual que a veces ha aceptado plenamente como persona humana. Un sodomita que está practicando la sodomía. ¿Cómo vas a abrazar? Eso dice Jesús. Díganme si hay fe. Padre, pues ahorita estamos analizando pues algunos acontecimientos históricos. Dentro de estos acontecimientos, Yahvé realiza diferentes milagros. Mi pregunta es, a pesar de que las personas vieron los milagros que Dios realizaba, que Yahvé realizaba, no todos se convirtieron. Y en la actualidad suceden milagros, siguen sucediendo milagros a través de los santos. Tampoco ayudan a la conversión. Es interesante, mira, me decían los judíos tenían 14 siglos de tradición de la intervención de Yahvé en el pueblo físicamente, mediante los castigos o la abundancia de bendiciones que les daba, directa e inmediatamente, a personas o a grupos. Toda esta tradición muy fuerte que nos hizo creer en Yahvé como real. ¿Quiénes aceptaron a Yahvé en esa época? Nadie. En Sofonías, en el siglo VI a.C., aparece la palabra el resto fiel. ¿Y qué es el resto fiel? No es ni siquiera el 10% de los israelitas. Son los que creían en Yahvé. Y si vas al tiempo de la cautividad de Babilonia, vas a encontrar los pobres de Yahvé, los anabim. Y vas a encontrar que creen en Yahvé menos del 10% de los israelitas en Babilonia. No creen. Pero ve con Jesús. Jesús inunda de milagros a diestra y siniestra en todos los órdenes en Palestina y lo matan. Aquellos que estaban capacitados para saber que un milagro es la intervención directa de Yahvé, y todo el mundo se admira de los milagros de Jesús, la expulsión de los demonios, la multiplicación de los panes, la resurrección de los muertos, la conversión del agua en vino. Todo el mundo está viendo los milagros de Jesús, que son distintas partes, en distintas áreas, en donde ciertamente Él se muestra dueño de las leyes, y no le creen. Pero los católicos ahora somos, según el último censo de la Iglesia Católica, 1.285 millones de católicos. A lo mejor también 65 millones y medio, ¿no?, de católicos. Bien, dime cuántos de esos 1.285 millones es amigo de Jesús. ¿Cuántos? En Hermosillo no he encontrado todavía uno que sea amigo de Jesús, así en sentido auténtico no he encontrado. Y si ves que levante la mano, yo lo bajo. No sé qué me acordarlo. Es tan difícil
encontrar realmente un discípulo de Jesús. Y Jesús va a cambiar, no puede cambiar, pues. No puede decir, ¿sabes qué? Insúltame y es mi amigo. No puede decir, mi cuerpo cómelo aunque no seas discípulo mío. No puede decir, odia a tu prójimo como en el caso de los musulmanes. No puede decirlo. El Jesús de Salmina es el mismo hoy. ¿Pero a quién le interesa? A nadie. Como en todo lo ponga, a nadie le interesó. Se puede decir que si Dios amara al pecador, no descargara toda su ira, pues en tantas ocasiones, ¿no? Como en Sodoma y Gomorra, en tantas, con el diluvio, si Dios realmente amara al pecador, no hubiera aniquilado a todos los pecadores pues tanto de esas épocas como yo creo que como las actuales, ¿no? ¿Es correcto? Los purificara quizás, pero no los aniquilara de la manera que... En esa relación de Dios con el hombre a través de los siglos, han cambiado tácticas. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento había castigos físicos inmediatos, directos. Ahora no aparecen. Ahora que aparece ahora son los milagros. Entonces aparecía Yahvé castigando físicamente. Ahora aparece Yahvé sanando, en el caso de Jesús, que es Yahvé es él. Pero el castigo, pues, ahí está. Porque ahora claramente Jesús dice, si tú no eres mi amigo, te vas a ir al infierno. Y apártate de mí, maldito al fuego eterno. Ahí está el castigo. Nomás que ahora ya no es inmediato y directo. Ahora te esperas para el momento de morir. Porque es entonces cuando, según Hebreos 9:27, al morir se sigue inmediatamente el juicio. Y el juicio personal tiene la sentencia inmediata, infierno o gloria. Él no tiene remedio. Se va a dar. No se dará con el castigo físico, pero yo pienso que la carga que lleva ahora la humanidad de dolor